Si algo especial tiene la arquitectura es que nos ayuda a llegar más allá de lo que nuestros sentidos nos pueden llevar. Y el monumento El Grito de Capotillo es el ejemplo de una arquitectura que no solamente se percibe a través de los sentidos de una manera directa, sino también que de una manera extrasensorial nos invita a sentir la emoción de lo que se vivió en un momento clave para la soberanía dominicana. Toma inspiración de dos de los eventos más importantes que se vivieron luego de la independencia, la Guerra de Capotillo y la Guerra de Restauración. El estilo arquitectónico, su ubicación geográfica y la historia de una alta traición a la patria fueron la inspiración para realizar el diseño de este importante monumento a la soberanía dominicana. Además de responder a la pregunta de cuál fue el grito que le da el nombre a este monumento. Te presento el monumento del Grito de Capotillo. Quédate a ver el video para contarte todos los detalles de este importante monumento y así aprender un poco más de lo que significa ser dominicano. Analízate esto. El diseño arquitectónico de esta obra estuvo a cargo del arquitecto dominicano Rafael Calventi. Nace en la ciudad de La Vega en el año 1932 y muere en Alemania en el año 2018 mientras realizaba funciones diplomáticas. Estudió arquitectura en la Universidad de Santo Domingo y obtiene su título de doctorado en arquitectura en el año 1959 en la Universidad de Roma, Italia. Además, fue también profesor universitario de la Cátedra de Arquitectura en varias universidades del país y es considerado, según la revista Arquitecto, como el decano de los arquitectos dominicanos. Es también considerado como uno de los arquitectos de la región más importantes que promovieron el estilo brutalista, siendo el Banco Central de la República Dominicana una de sus primeras obras que trabajaron dentro de este estilo y que lo destacaron considerablemente. Obviamente, el monumento del Grito de Capotillo no iba a ser la excepción, y en este caso en particular, el estilo brutalista tiene una alta incidencia no solamente en sus significados semióticos, sino también dentro del sentido propio de lo que es la representación de aquella arquitectura que debe de durar para siempre. Su materialidad, por el tipo de estilo arquitectónico que es, básicamente se componen de tres elementos fundamentales, que es el hormigón armado en tres divisiones: hormigón visto, hormigón rústico y hormigón pulido. Asimismo, con el uso de piedras naturales para hacer esa representación de una base firme y estable del monumento. Esta combinación de materiales le da entonces un carácter de robustez a la edificación. Y es que esto enfatiza la idea de que si vemos la base del monumento hasta el punto más alto que allí se representa y prolongamos las líneas hasta ese punto en común, vemos que se forma una pirámide. Un elemento que tiene una consideración estructural muy importante porque es un elemento que es completamente firme aún con el paso del tiempo. Esto quiere significar que la República Dominicana será siempre libre y soberana mientras esa pirámide permanezca, y como está hecha con materiales firmes de una manera que garantiza su estabilidad, esto significa que deberá de destruirse el mundo antes de perder nuestra condición de soberanía. Tal y como lo explica el mayor general retirado Ramiro Matos González del Ejército Nacional en el documental del Ministerio de Defensa cuando presenta el monumento al Grito de Capotillo, donde allí se explican parte de las consideraciones del diseño arquitectónico visto desde el punto de vista de las estrategias militares. Estas estrategias militares vienen representadas precisamente por lo vivido en la época durante el 1863 con la llamada Guerra de Capotillo, la cual fue la respuesta negativa que presentaron muchos de los militares opositores al régimen del general Pedro Santana, quien era presidente de la República Dominicana en ese momento y quien había negociado la anexión del Estado Dominicano a la corona española, con el propósito de que él fuera condecorado como un alto general y se le dieran ciertos privilegios por encima del pueblo dominicano, algo que se consideró como la gran traición de Santana. Esta traición fue tan grande que durante la juramentación de Pedro Santana como gobernador y capitán general del país anexado a España en el año 1863, el pintor salvadoreño Francisco Cisnero hizo una representación pictórica a modo de una instantánea del momento de la juramentación,
en donde de por sí todos los elementos que se colocaron en ese cuadro, desde la postura de Pedro Santana e incluso una representación del río Osama lleno de lodo por las tormentas que se habían vivido en aquel momento, pero que no eran necesarias de recordar, representaban una inconformidad no solamente de lo que se estaba haciendo en el momento en contra de los valores patrióticos, sino también de que varios de los integrantes en la fotografía, algunos incluso desviaban la mirada del observador y otros miraban directamente a quien observa el cuadro a un modo de decir: no estoy claro con lo que está pasando aquí. Esto hizo que la repercusión fuera tan grande de la alta traición de Pedro Santana que para muchos historiadores incluso entienden que la principal causa de la muerte de él en el año 1864 fue precisamente esa vergüenza que sintió, además de que perdió toda capacidad de desarrollar su poder como lo tenía previsto, que al nombrarlo como capitán y general del gobierno español ya le quitaba muchas de las potestades que tenía como dominador del pueblo dominicano. Esto hizo que se desmoralizara completamente y que paulatinamente sentenciara su muerte. Es aquí entonces que se toma este evento como una inspiración para el diseño arquitectónico del monumento del Grito de Capotillo. Pero antes de hablar de esto, tenemos que hablar de lo que es la arquitectura sensorial. Es un tipo de arquitectura que usa los sentidos humanos como un medio para crear conexiones profundas entre las personas y los espacios que habitan, utilizando medios como la luz, el sonido, las texturas, los olores y otros más, incluso hasta la temperatura, para influir con la percepción y la interacción de las personas con el entorno. Esto se hace basándose en la idea de que los espacios no solamente deben de ser habitables, sino también, de alguna manera u otra, deben de ser memorables. Por eso que se aprovecha la conexión entre una historia que se quiera contar y el desarrollo de todo el proceso arquitectónico que se vive en el momento de intervenirlo, para poder tener esa cercanía con aquella historia desde el punto de vista contada del arquitecto, obviamente. Ejemplo de este tipo de arquitectura sensorial tenemos el monumento al Holocausto en Berlín y también la capilla Santa María degli Angeli del arquitecto Mario Botta, la cual ya hicimos un video analizándola, que te dejo aquí el enlace por si lo quieres ver. Y volviendo al tema central, el monumento del Grito de Capotillo también tiene mucho de esta arquitectura sensorial, empezando el recorrido en un camino estrecho rodeado de toda la maleza del bosque espeso en la región de Loma de Cabrera, en Dajabón, es que se llega a la primera parte en donde encontramos el monumento, una pequeña escalinata que nos lleva al emplazamiento donde se encuentran las columnas que representan la ruina de aquello que esa traición llevó, pero que se está construyendo para en algún momento poder colocarle un techo que sirva de refugio. Luego nos encontramos con una escalinata ascendente cuyos escalones son muy anchos. Esto hace que la persona que camina a través de estos escalones, si va corriendo, va a sentir la misma sensación que se vivió en el momento en que los soldados dominicanos corrieron para embestir a los soldados que ya estaban en formación del ejército español. Esto es una representación de arquitectura sensorial. Nos lleva a sentir la experiencia de lo que se vivió en el momento de la batalla. Es importante destacar que esta formación de esta escalinata, donde el primer escalón es muy ancho, pero luego el último escalón va cerrándose haciendo una forma de cuña en B, precisamente es una de las estrategias militares más importantes cuando un ejército pequeño se enfrenta contra un ejército grande. Es cerrar el paso en el centro para abrir como si fuera una cuña, tal como un hacha corta un árbol, haciendo que las fibras se separen y sea más fácil de producir ese enfrentamiento y llevar más nivelada la batalla. Luego nos colocamos en la explanada principal en el tope del monumento. Este espacio tiene un sentido simbólico importantísimo porque ahí nos encontramos con dos elementos estructurales importantes. Uno, que es un prisma truncado representativa a una cabeza humana, y el otro, que es el más alto y más elevado, que es la representación del machete. Aquí es donde se da precisamente el por qué este monumento recibe el nombre de El Grito de Capotillo. Aquí hay una representación simbólica de lo que gritaban los soldados cuando se enfrentaron a un ejército que era más grande que ellos y que tenían menos posibilidades de ganar, pero aún así, reforzado por el espíritu dominicano,
estos gritaron la frase "machete carajo", que se constituye como uno de los principales gritos de guerra que no se utilizaron solamente en la Guerra de Restauración en el año 1863 y en el 1865. Ya venía desde otras batallas anteriores, inclusive en la misma batalla de Independencia Dominicana en el 1844. Resulta que no todos los que pelearon en la Guerra de Restauración en las dos fechas que ya hemos mencionado eran soldados de por sí. Una buena parte del ejército dominicano estaba constituido por campesinos que utilizaban el machete como un arma de guerra, aunque este realmente es considerado más como un instrumento de labranza para la agricultura. Esto hizo precisamente que ese grito de guerra de "machete carajo" se constituyera en un símbolo no solamente militar, sino también ciudadano, haciendo que el ciudadano promedio dominicano también se pueda empoderar en contra de aquello que atenta contra su soberanía. Desde la explanada superior entonces se pasa a través de un acceso de escaleras hacia el centro, en la parte inferior del monumento, donde se encuentra una escultura representativa de la llama eterna que representa el espíritu del dominicano de ser libre y soberano. Esto da ese significado simbólico de lo que representaron estas batallas, que fueron de gran importancia para sustentar la completa soberanía de cualquier potencia extranjera del pueblo dominicano. Y ya desde la parte inferior entonces tenemos la salida que lleva hacia un helipuerto y hacia el punto donde se encontrarían la estación de los autobuses o vehículos que vayan a visitar esta locación, luego de hacer ese interesante recorrido que va desde la parte oeste hacia el este, de la misma manera en que se desarrolló esa batalla principal en Capotillo y que se repetiría el mismo modelo en la batalla del 1865, que fue definitivamente la batalla de Restauración. Este hecho es muy simbólico porque precisamente fue la estrategia militar desarrollada por el patricio Ramón Matías Mella, general del ejército dominicano, que era un excelente estratega de guerras en desarrollo de batallas en campo abierto, sobre todo cuando no se tenía el conocimiento suficiente. Este pautó cómo debía de ser el desarrollo de la batalla, teniendo en consideración la desventaja tanto de las armas como de la cantidad de soldados a la que los dominicanos nos vamos a enfrentar a los españoles. Esta estrategia, de hecho, está redactada en una carta que el patricio escribiera al general de brigada principal Gregorio Luperón, que es el principal protagonista de la batalla del 1865, que en esa restauración, fecha histórica, se dio como pauta de que si se abandonaba la estrategia no se garantizaba la victoria del pueblo dominicano. Y tal como lo predijo, así mismo fue. Si nos volvemos un poco hacia atrás y nos situamos en la explanada superior, en la parte en donde está la estructura que representa al soldado en batalla, vamos a ver un interesante frontón a modo de arte que está colocado de manera rectangular a todo lo largo de este monumento, donde se representan las diferentes etapas que se vivieron en la batalla del 1863 en Capotillo y luego la batalla de 1865, que sería considerada como la batalla de Restauración, en donde vemos 5 secciones importantes representadas con figuras humanas en los diferentes momentos en que se vivió todo este proceso de la restauración dominicana. Su confección estuvo a cargo del artista español Antonio Pras Ventós, nacido en Barcelona en 1925 y nacionalizado en República Dominicana. Muere en la ciudad de Santo Domingo en el 1999. Fue un maestro de las artes dominicanas y que tuvo gran influencia en la Academia de Bellas Artes. Si analizamos este frontón y vemos las diferentes secciones en que está dividido, desde la parte izquierda, que representa la posición del oeste, en la misma dirección en que llegaron los soldados, encontramos una representación precisamente de todo el movimiento ciudadano y militar que produjo la batalla de Restauración en el año 1863. Aquí vemos no solamente representados a los macheteros, que eran quienes cargaban con menos armas, y algunos militares, incluso montados a caballo, con fusiles. Aquí también nosotros podemos encontrar la figura icónica de la Madre Victoria, una representación de la mujer que, al igual que el Ángel de la Victoria, tiene una espada que coloca sobre el suelo, haciendo entender de que es una victoria obtenida. Uno de los soldados en el marco central de este recuadro
tiene la bandera dominicana ondeando, representando así la independencia indiscutible del pueblo dominicano, en esta primera etapa que fue la llamada Batalla de Capotillo en el 1863. Moviéndonos en el mismo sentido oeste-este, encontramos la sección del frontón que representa la figura principal de toda la composición. Centralizada completamente con respecto a la vertical, tenemos entonces la figura de Juan Pablo Duarte en el mero centro. A su derecha e izquierda están los diferentes personajes que representan a los ideales del pueblo dominicano y aquellas figuras que fueron importantes para la independencia de la República Dominicana y también para estos eventos de la restauración dominicana. Algo importante a destacar aquí es la presencia de una mujer entre todos estos hombres. Es la representación simbólica del espíritu de la mujer dominicana, que también fue parte importante en las batallas y que con mucha gallardía, muchas de estas inclusive hicieron hasta el entrenamiento militar para ser parte de este movimiento independentista en esta segunda ocasión. No podemos dejar de mencionar los nombres de María Pérez, Águeda Rodríguez Salcedo, Rosalina Bastardo, Antonia Batista, María Encarnación Echevarría, Encarnación Canela Mota, Eneria Frías y Socorro del Rosario Sánchez, quienes no solamente tuvieron un protagonismo importante en el campo de batalla, sino también que demostraron que las mujeres son capaces de salir del estereotipo de la mujer tradicional y convertirse también en parte de los símbolos patrióticos de una nación. Estas mujeres aprendieron no solamente a usar el sable con gran destreza, sino también a manipular armas de fuego y a desarrollar propias estrategias de guerra para poder defenderse junto con los hombres en el campo de batalla. En el último tramo del frontón entonces encontramos tres simbologías interesantes. La primera, los tres generales a caballo que fueron los protagonistas de la restauración: el general Gaspar Polanco, el general Gregorio Luperón y el general Santiago Rodríguez. Luego tenemos en la parte central de esta composición la representación del pueblo dominicano cargando los machetes, enfrentándose de manera desproporcionada pero con toda la gallardía contra los fusiles de los españoles. En el fondo, en la parte inferior, se ven los cañones que llenan de fuego todo el escenario. Y por último, encontramos una última sección dividida en dos partes. Encima se encuentra una representación del escudo nacional hecho de fiel manera y debajo de este está una representación del pueblo dominicano, representados por campesinos que viven de la tierra. Esa tierra que precisamente están parados en la parte superior por ese escudo que dice: esta tierra es de los dominicanos. Este último simbolismo esconde también otra parte interesante. Es una madre que tiene un niño sentado en sus piernas, que representa a ese fruto de la nación dominicana, aquel nacido en tierra dominicana que se considera también dominicano, que junto con sus padres también defienden la soberanía nacional. Algo curioso de este frontón es que tiene dos cintillos que se encuentran colocados de manera vertical en cada uno de los extremos. Del lado izquierdo se encuentra el cintillo que representa la rama de laurel, símbolo de la victoria del pueblo dominicano, y del lado derecho se encuentra la rama de palma, un simbolismo que hace referencia a la gloria de las batallas obtenidas, que son la representación de la independencia dominicana. Estos son los mismos símbolos que tiene el escudo nacional y tiene el mismo significado. Esto deja el mensaje oculto de que la guerra de restauración es también una guerra de independencia dominicana, algo que se ha convertido en un eterno debate entre muchos historiadores dominicanos y pensadores de las estrategias militares que no se ponen de acuerdo en que si la guerra de restauración se puede considerar como una pura batalla de independencia dominicana o simplemente fue un hecho histórico que tenía que ocurrir porque era parte del proceso de saneamiento luego de la Primera República. Y es que el principal defensor de esta idea de que la guerra de restauración debería de considerarse como un evento patriótico de independencia dominicana viene precisamente de quien pidió la construcción y diseño de este monumento, el presidente Joaquín Balaguer, que en su libro El Centinela de la Frontera hace un homenaje directo a la persona de Gregorio Luperón. Y es por eso también que el diseño de la Plaza de la Bandera, que ya vimos en un video anterior de este mismo canal, que te dejo aquí el enlace para que lo veas, tiene el mismo simbolismo y la misma intención. Y aunque hoy en día, como quiera, los historiadores y estrategas militares no se ponen de acuerdo, pero por lo menos este monumento tiene la intención de que se reescriba la historia en función de este punto.
Como punto de cierre, podemos decir que el monumento del Grito de Capotillo no solamente es una construcción de gran tamaño que solamente tiene una utilidad de arquitectura sensorial. Ya en su interior tiene otros espacios que sirven para desarrollo de la comunidad. Tiene una galería para exposiciones de arte, una biblioteca con toda la información para quienes quieren aprender sobre la restauración dominicana, un museo permanente de todos los elementos conmemorativos a la restauración y un espacio también para el desarrollo de conferencias y actividades que tienen que ver precisamente con la promoción del conocimiento de la historia dominicana. Actualmente, este es uno de los puntos que son obligatorios de visitar cuando se hace turismo interno en la República Dominicana, específicamente en la provincia de Dajabón. Tiene una cercanía directa con la frontera con Haití, desde donde podemos ver perfectamente sin ningún obstáculo hacia esa región, que nos ayuda a recordar que el pueblo haitiano en aquel entonces también fue un aliado importante para que lográramos esa independencia, tomando en cuenta de que los haitianos tenían como enemigos también a los mismos españoles, quienes atentaban con imponer la esclavitud nuevamente en la isla. Por tanto, aquí se da el hecho de una frase que es interesante de mencionar: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya para cerrar con el video, espero que este te haya gustado y que te haya servido de algo. Como siempre te digo, no dejes de poner tus comentarios en la caja de comentarios de más abajo y comparte, suscríbete y dale like a este video para que podamos seguir llegando a más personas. Espero que estés ahí para nuestro próximo video. Analízate esto.